¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas personas, incluso frente a diagnósticos imposibles, logran encontrar fuerzas para sonreír, mientras otras, rodeadas de recursos, pierden completamente la esperanza? ¿Te has preguntado por qué, en ciertos momentos, la ciencia llega a su límite, pero algo invisible continúa actuando en el corazón humano? Tal vez hoy no sea solo otro video que encontraste por casualidad. Tal vez este sea un mensaje que Dios reservó exactamente para ti en el momento en que más necesitabas escucharlo. Antes de sumergirnos en esta historia profunda y transformadora, quiero hacerte una invitación sencilla pero muy importante. Suscríbete ahora a este canal. Al hacerlo, no estás solo haciendo clic en un botón, estás diciendo que deseas alimentar tu fe, fortalecer tu esperanza y caminar más cerca de la palabra de Dios. Aquí, cada historia es una semilla plantada en el corazón, y permanecer con nosotros es elegir crecer espiritualmente cada día. La historia no fue como siempre la escuchaste. El médico que vio a la fe sanar no descubrió a Dios en los libros ni en los templos, sino en el lugar donde menos lo esperaba, en el límite del dolor, cuando todo aquello en lo que confiaba ya no era suficiente. Esta no es solo una narración sobre sanidad física, sino una revelación sobre cómo Dios actúa en silencio incluso cuando no lo reconocemos, y cómo la fe puede abrir caminos donde la razón no logra ver salida. Tal vez estés viendo esto ahora cargando una lucha invisible, una enfermedad, una pérdida, un miedo que no compartes con nadie. Esta historia bíblica no habla solo de un hombre que cuidaba cuerpos, sino de alguien que tuvo que aprender que el alma también se enferma, y que solo Dios es capaz de tocar donde ninguna medicina alcanza. A lo largo de este video, te darás cuenta de que la fe no niega el dolor, sino que le da sentido, y que confiar en Dios no es abandonar la razón, sino permitir que Él complete aquello que nos falta. Pocos comprenden que, muchas veces, el mayor milagro no ocurre en el cuerpo, sino en la manera en que comenzamos a ver la vida. Hay una revelación escondida en esta historia que puede transformar tu forma de orar, de esperar y de confiar. A lo largo de los próximos bloques, entenderás por qué Jesús siempre destacó la fe de aquellos que se acercaban a Él, y cómo esto sigue siendo válido hoy, incluso en un mundo dominado por la prisa, el miedo y la incredulidad. Permítete caminar con nosotros hasta el final. Cada parte de esta historia fue pensada para tocar diferentes áreas de tu corazón. Habrá momentos de confrontación, de reflexión profunda y de esperanza renovada. Y te lo digo desde ahora, la penúltima lección de este video guarda una revelación especial, capaz de cambiar completamente la manera en que ves el sufrimiento, la sanidad y el obrar de Dios. Antes de comenzar de verdad, escribe en los comentarios una simple frase de fe, como una señal de tu compromiso con la palabra de Dios. Puedes escribir algo como «Confío en Dios» o «Mi fe está viva». Este gesto, aunque sencillo, es una poderosa declaración espiritual, una forma de decir que estás dispuesto a escuchar, aprender y ser transformado. Ahora, aquieta el corazón, respira profundo y prepárate, porque esta historia no habla solo de un médico que vio a la fe sanar, habla de un Dios que nunca dejó de actuar incluso cuando parecía estar en silencio, y de cómo Él aún realiza milagros en la vida de aquellos que deciden creer. El médico de esta historia era conocido por su precisión, disciplina y frialdad frente a las emociones. Desde muy joven aprendió que todo necesitaba una explicación lógica, causa y efecto, diagnóstico y tratamiento. Para él, la vida humana era un conjunto de sistemas complejos que, cuando fallaban, exigían intervención técnica y conocimiento científico. Creció escuchando que la fe era solo un consuelo psicológico para quienes no sabían enfrentar la realidad. Por eso, jamás abrió espacio en su corazón para cualquier creencia espiritual. No por maldad, sino porque nunca sintió la necesidad de algo más allá de lo que podía tocar, medir y comprobar. Con el paso de los años, ese médico se convirtió en una referencia en el cuidado de los enfermos. Trabajaba en un hospital sencillo, donde llegaban personas de todas las condiciones sociales, llevando consigo no solo dolores físicos, sino historias de profundo sufrimiento. Trataba a todos con respeto, pero mantenía una estricta distancia emocional.
Nunca se involucraba con la fe de los pacientes, aunque muchos sostuvieran la Biblia mientras esperaban ser atendidos o murmuraran oraciones antes de procedimientos delicados. Para él, todo eso no era más que un ritual vacío, incapaz de alterar un cuadro clínico real. Sin embargo, había algo que él no percibía, pero que ya comenzaba a actuar en silencio. Entre los pacientes que pasaban por sus manos, algunos mostraban una paz inexplicable. Incluso frente a diagnósticos graves, mantenían serenidad, esperanza y una confianza que no se apoyaba en exámenes ni pronósticos. Hablaban de Dios como alguien presente, íntimo, cercano. El médico escuchaba, pero ignoraba. En su corazón, creía que aquella tranquilidad no era más que una forma de negar la realidad. La Biblia nos enseña que el hombre natural no comprende las cosas del Espíritu de Dios, porque le parecen locura. Así también era aquel médico. Veía los milagros narrados en las Escrituras como símbolos, metáforas o exageraciones de un tiempo antiguo. Nunca se había detenido a reflexionar sobre los innumerables pasajes en los que Jesús no solo sanaba el cuerpo, sino que restauraba la dignidad, la esperanza y la fe de las personas. Para él esas historias no tenían aplicación práctica en el mundo moderno. Aún así, sin darse cuenta, comenzaba a experimentar pequeños conflictos internos. Había noches en que, al llegar a casa, sentía un vacío difícil de explicar. Aunque tenía éxito profesional, estabilidad y reconocimiento, algo parecía faltar. Era como si, al cuidar tantos cuerpos, hubiera olvidado cuidar su propia alma. Esa inquietud silenciosa no tenía nombre, pero ya era el inicio de una transformación que Dios estaba preparando. La palabra de Dios muestra que el Señor conoce el corazón humano incluso antes de que éste lo reconozca. Aunque aquel médico no creyera en Dios, Dios ya lo observaba. Ya conocía sus dolores ocultos, sus dudas no expresadas y sus miedos más profundos. Así ocurre con muchos hoy. Viven confiando solo en su propia fuerza, en la lógica, en el control, hasta que llega el día en que la vida presenta una situación que ninguna ciencia puede resolver por completo. Este bloque nos invita a reflexionar cuántas veces también limitamos a Dios a aquello que logramos entender. ¿Cuántas veces confiamos únicamente en nuestras capacidades, ignorando que existe un poder mayor actuando más allá de lo que los ojos pueden ver? La historia de este médico comienza exactamente en ese punto, cuando la certeza humana aún parece suficiente, pero el corazón ya empieza a percibir que hay algo más. Y es a partir de este escenario, de una fe inexistente y de una confianza absoluta en la ciencia, que se desarrolla la siguiente etapa de esta historia. Porque cuando el ser humano cree que tiene el control de todo, es precisamente ahí donde Dios comienza a obrar de manera más profunda, preparando el terreno para una revelación que lo cambiará todo. La vida de aquel médico seguía un rumbo previsible, hasta el día en que el sufrimiento dejó de estar solo en los pasillos del hospital y cruzó la puerta de su propio hogar. Su esposa siempre había sido su refugio silencioso, la persona que lo comprendía incluso cuando él no sabía expresar sus sentimientos. Ella conocía sus limitaciones emocionales, respetaba su incredulidad y nunca lo presionó para creer en Dios. Su presencia aportaba equilibrio a una vida marcada por la racionalidad extrema. Por eso, cuando aparecieron los primeros síntomas, él los trató como algo simple, pasajero, fácilmente resoluble con exámenes y medicación. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las señales se volvieron más intensas, dolores persistentes, una debilidad inexplicable y una mirada que ya no tenía la misma vitalidad. El médico hizo lo que siempre hacía con sus pacientes, solicitó exámenes, consultó especialistas y revisó protocolos. Pero esta vez, el nombre que apareció en los informes no era común ni fácil de tratar. El diagnóstico cayó sobre él como un peso insoportable, una enfermedad incurable, progresiva, sin tratamiento eficaz conocido. Por primera vez estaba del otro lado del escritorio, sosteniendo un papel que no ofrecía esperanza. Aquel hombre que siempre había mantenido el control sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La ciencia, que siempre había sido su fortaleza, ahora se mostraba limitada. Conocía cada estadística, cada estudio, cada intento frustrado de cura. Sabía exactamente lo que significaba aquel diagnóstico.
No había espacio para ilusiones. Y aún así, algo dentro de él se negaba a aceptarlo. Era como si su mente dijera, no hay salida, mientras su corazón clamaba por algo más. La Biblia nos muestra que hay momentos en los que Dios permite que nuestras estructuras sean sacudidas para revelar dónde está realmente nuestra confianza. Así como Job, que perdió todo aquello en lo que se apoyaba, aquel médico comenzó a experimentar el vacío de no tener respuestas. Ya no podía dormir, no conseguía trabajar con la misma precisión, y por primera vez sentía miedo. Un miedo profundo, no solo de perder a su esposa, sino de enfrentar su propia impotencia. En silencio comenzó a observar algo que antes despreciaba: las oraciones de personas sencillas, la fe de aquellos que enfrentaban diagnósticos terribles sin perder la esperanza. Recordó a pacientes que incluso en estado grave hablaban de Dios con convicción. Ahora, esos recuerdos comenzaron a inquietarlo. ¿Existía algo más allá de lo que conocía? ¿Podría la fe que siempre ignoró ofrecer una esperanza que la ciencia no lograba brindar? Cierta noche, sentado al lado de la cama de su esposa, se sintió completamente vacío. No había libros, exámenes ni protocolos que pudieran ayudarlo en ese momento, solo el silencio, interrumpido por el sonido de su respiración débil. Fue allí, en ese escenario de extrema fragilidad, donde algo comenzó a moverse dentro de él. Por primera vez pensó en Dios no como un concepto distante, sino como una posibilidad real. Este bloque nos confronta con una verdad difícil. Muchas veces solo buscamos a Dios cuando todo aquello en lo que confiábamos falla, no porque Él sea un último recurso, sino porque es en ese punto donde reconocemos nuestra dependencia. El dolor tiene el poder de revelar aquello que realmente gobierna nuestro corazón, y para aquel médico, el dolor estaba abriendo una puerta que jamás imaginó cruzar. El control se había perdido, la razón ya no bastaba, y sin darse cuenta, estaba a punto de hacer algo que nunca creyó que haría, algo que cambiaría no solo su historia, sino también la manera en que vería la fe, la sanidad y al propio Dios. Aquella noche silenciosa, mientras el mundo parecía seguir su curso normal afuera, el tiempo se había detenido dentro de aquella habitación. El médico observaba a su esposa dormir con dificultad, y cada respiración parecía un recordatorio cruel de que ya no tenía control sobre nada. Fue allí, en el punto más bajo de su fuerza, donde hizo algo que nunca antes había hecho, no por tradición ni por hábito, sino por pura necesidad. Habló con Dios. No fue una oración bonita ni llena de palabras bien organizadas, no hubo lenguaje religioso ni fórmulas memorizadas. Fue un clamor simple, casi torpe, nacido del desespero de alguien que no sabía cómo orar. No pidió por mérito, ni intentó negociar, solo reconoció su limitación y por primera vez admitió que necesitaba ayuda. Dijo que no entendía la fe, que nunca había creído, pero que estaba dispuesto a confiar si Dios podía hacer algo que él no podía. La Biblia nos enseña que Dios no rechaza un corazón quebrantado. Jesús nunca exigió discursos elaborados, sino fe sincera, aunque fuera tan pequeña como un grano de mostaza. Aquella oración, aunque imperfecta a ojos humanos, era verdadera. Por primera vez, aquel hombre dejó de confiar únicamente en su propia capacidad y puso su esperanza en algo mayor. No lo sabía, pero en ese instante su oración resonaba con el mismo clamor de tantos personajes bíblicos que en medio del dolor encontraron en Dios la única salida. En los días que siguieron, nada cambió de inmediato. El diagnóstico seguía siendo el mismo, los exámenes no mostraban mejora y los síntomas persistían. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él. Comenzó a surgir una paz extraña, no porque la situación se hubiera resuelto, sino porque ya no se sentía solo. Empezó a orar todas las noches, ya no con desesperación, sino con entrega. Aprendió que orar no es informar a Dios sobre nuestras necesidades, sino alinear el corazón con su voluntad. Las Escrituras relatan innumerables veces que Jesús preguntaba a las personas si creían que Él podía sanar, no porque necesitara la respuesta, sino porque la fe abre espacio para la acción divina.
El médico comenzó a percibir que su oración no era solo un pedido de sanidad física, sino un proceso de transformación interior. Estaba siendo moldeado, quebrantado y reconstruido por un Dios que siempre estuvo presente, incluso cuando él lo ignoraba. Este bloque nos enseña que muchas veces Dios permite que lleguemos al límite de nosotros mismos para que podamos encontrarlo de verdad. La fe que nace del desespero no es menor, al contrario, es profunda, porque proviene de un corazón que ya lo ha intentado todo y ahora confía plenamente. Así como el publicano que con la cabeza baja pidió misericordia, aquel médico experimentaba un encuentro genuino con Dios. Y aunque aún no lo sabía, aquella oración simple estaba a punto de generar algo extraordinario. Porque cuando la fe se manifiesta, aunque de manera tímida, el cielo se mueve. Lo que parecía imposible comenzaba a ser tocado por una esperanza viva, y la acción de Dios, silenciosa y poderosa, ya estaba en marcha. Los días posteriores a aquella oración transcurrieron de manera lenta y silenciosa. El médico continuaba cuidando a su esposa con el mismo esmero de siempre, observando cada señal, cada reacción del cuerpo, cada pequeño cambio. No alimentaba expectativas, porque conocía bien los límites de la medicina y sabía que las falsas esperanzas podían generar aún más dolor. Sin embargo, algo diferente comenzó a ocurrir. Pequeños detalles, casi imperceptibles, empezaron a manifestarse, contrariando todo lo que él conocía. Su esposa comenzó a dormir mejor, el dolor disminuyó y la mirada empezó a recuperar un brillo que hacía días no mostraba. El médico intentó explicarlo racionalmente. Pensó en variaciones naturales, posibles errores de interpretación, excepciones estadísticas. Pero en el fondo, algo le decía que no se trataba solo de eso. Había un cambio real, consistente, que no seguía el curso esperado de la enfermedad. Esto empezó a inquietarlo profundamente. La Biblia nos enseña que los milagros de Dios muchas veces comienzan de manera silenciosa. Jesús rara vez hacía alarde antes de una sanidad. Muchas veces simplemente tocaba, pronunciaba una palabra o respondía a la fe de alguien y el proceso se iniciaba. Así también estaba ocurriendo allí. No hubo luces, voces ni manifestaciones visibles. Solo la acción soberana de Dios, operando más allá de la comprensión humana. Con el paso de los días, los síntomas continuaron retrocediendo. El médico decidió repetir exámenes, revisar resultados y consultar a colegas de confianza. Lo que vio no tenía sentido. Los indicadores que antes apuntaban hacia una progresión inevitable de la enfermedad ahora mostraban regresión. Parámetros que deberían empeorar se normalizaban. Esto contradecía toda la lógica médica que había aprendido a lo largo de su vida. Fue en ese momento cuando empezó a recordar las palabras de Jesús registradas en las Escrituras, aunque sin conocerlas profundamente. Aquellos que se acercaban con fe eran sanados, no porque la fe tuviera poder en sí misma, sino porque conectaba el corazón humano con el poder de Dios. Comprendió que, durante años, había tratado solo cuerpos, pero había ignorado completamente el aspecto espiritual de la vida. Una semana después de aquella primera oración, los exámenes confirmaron lo que parecía imposible. La enfermedad había desaparecido. No había más señales, no había explicación científica plausible. Los colegas quedaron perplejos. Algunos intentaron atribuir el resultado a un error inicial, otros prefirieron el silencio. Pero el médico sabía la verdad. Estaba ante algo que trascendía el conocimiento humano. Este bloque nos confronta con una verdad poderosa. Dios aún sana. Él no ha cambiado. El mismo Jesús que sanó leprosos, ciegos y paralíticos continúa obrando hoy. El milagro no ocurrió porque el médico lo mereciera, ni porque su fe fuera perfecta, sino porque Dios es misericordioso y responde a un corazón que se rinde. Aquel hombre, que siempre confió únicamente en números y protocolos, ahora tenía frente a sí una evidencia que no podía negar. Su fe, aún en construcción, había sido fortalecida por una experiencia real con la acción de Dios. Y este milagro no sería el final de la historia, sino el comienzo de una transformación mucho más grande, que se reflejaría no solo en su vida personal, sino en la manera en que empezaría a ver a cada paciente que cruzara su camino. Tras la confirmación de la sanidad,
La rutina del médico retomó su ritmo, pero nada volvió a ser igual. Regresó al hospital, a los pasillos conocidos, a las frías salas de atención, pero ahora caminaba con una mirada diferente. Aquello que antes pasaba desapercibido comenzó a llamar su atención. Las personas no eran solo diagnósticos, números o casos clínicos, eran vidas cargadas de historias, miedos, culpas, esperanzas y fe. Y esta percepción nació directamente del milagro que había presenciado en su hogar. Durante las consultas, empezó a notar algo que siempre había estado ahí, pero que nunca había tomado en serio. Los pacientes que demostraban fe, que oraban, que confiaban en Dios incluso frente al dolor, parecían sobrellevar mejor el tratamiento. No solo emocionalmente, sino también físicamente. Muchos se recuperaban más rápido, soportaban mejor los procedimientos y enfrentaban la enfermedad con una fuerza que no provenía del cuerpo, sino del espíritu. La Biblia enseña que el corazón alegre sirve de buen remedio. Jesús, al sanar, siempre restauraba también la esperanza y la dignidad de las personas. El médico comenzó a entender que la fe no reemplaza la medicina, sino que la complementa de manera profunda. Comprendió que cuando el corazón está fortalecido por la esperanza, el cuerpo responde de manera diferente. La fe no elimina el sufrimiento, pero le da sentido a la lucha. En silencio comenzó a cambiar pequeñas actitudes. Empezó a escuchar más, a respetar las manifestaciones de fe de los pacientes, a no interrumpir oraciones antes de procedimientos. En algunos momentos, permanecía unos segundos en silencio al lado de la cama, algo impensable para él en el pasado. No daba discursos religiosos, ni intentaba convencer a nadie, solo reconocía que allí sucedía algo sagrado. Este bloque nos invita a reflexionar sobre cómo vemos a las personas a nuestro alrededor. Muchas veces, al igual que aquel médico, solo vemos problemas, fallas y limitaciones. Dios, sin embargo, ve corazones, ve fe donde nosotros vemos debilidad, ve esperanza donde nosotros vemos imposibilidad. La transformación de aquel hombre no ocurrió de inmediato, sino que se construyó día tras día, en el contacto con el dolor ajeno y con la presencia silenciosa de Dios. El médico empezó a recordar antiguas experiencias de pacientes que habían partido en paz, aunque sin curación, porque tenían fe. Comprendió que el mayor milagro no siempre es la ausencia de enfermedad, sino la presencia de la paz. Jesús nunca prometió una vida sin sufrimiento, pero garantizó que estaría con nosotros en cada momento. Y esa presencia marca toda la diferencia. La fe que antes parecía ilógica, ahora se revelaba esencial. El médico comprendió que Dios no actúa solo en el momento del milagro visible, sino también en la forma en que sostenemos nuestro caminar. Aquella sanidad había abierto sus ojos a una verdad más grande. La fe transforma la mirada, cambia prioridades y redefine lo que realmente importa. Y cuanto más observaba, más se daba cuenta de que su misión no era solo curar cuerpos, sino cuidar de las personas en su totalidad. Algo se estaba gestando dentro de él, un llamado silencioso a vivir y ejercer su profesión de manera más humana, más compasiva y más alineada con los valores del reino de Dios. Con el paso del tiempo, el médico comenzó a vivir un conflicto silencioso dentro de sí mismo. Por un lado, estaba todo aquello que había aprendido a lo largo de su vida, la razón, los protocolos, la lógica científica que siempre había guiado sus decisiones. Por otro, una fe naciente, aún frágil, pero profundamente real, alimentada por una experiencia que no podía negar. No había abandonado la ciencia, pero ya no podía ignorar lo que su corazón había vivido. En muchos momentos se preguntaba cómo conciliar estos dos mundos. ¿Significaba creer en Dios renunciar al conocimiento? ¿Acaso la fe lo haría menos competente como médico? Estas dudas lo acompañaban, especialmente en las noches silenciosas, cuando revivía cada detalle del milagro que presenció. La Biblia nos muestra que la fe verdadera no excluye la sabiduría, sino que la amplía. Salomón pidió sabiduría, no poder, y Dios le concedió entendimiento para gobernar con justicia. Poco a poco, comenzó a darse cuenta de que su resistencia no era intelectual,
sino emocional. Durante años construyó una identidad basada en el control, la previsibilidad y la capacidad de resolver problemas. La fe exigía algo que nunca había practicado: la entrega. Creer significaba admitir que no todo dependía de sus manos, y esto, para alguien acostumbrado a salvar vidas, era sumamente difícil. Al igual que Nicodemo, quien buscó a Jesús de noche lleno de preguntas, aquel médico buscaba respuestas en silencio. Empezó a leer la Biblia de manera tímida, no como quien busca argumentos, sino como quien busca entendimiento. Descubrió historias de hombres y mujeres que también enfrentaron dudas, miedos y crisis profundas. Comprendió que Dios nunca rechazó a quien lo buscó con sinceridad, incluso cargando incertidumbres. Este bloque nos enseña que la fe no elimina los cuestionamientos, sino que ofrece un camino seguro para enfrentarlos. Dios no exige una fe ciega, sino un corazón dispuesto. El médico aprendió que dudar no es lo opuesto a creer, sino parte del proceso de madurez espiritual. La verdadera incredulidad es cerrar el corazón, y eso ya no podía hacerlo. En el hospital, este conflicto también se manifestaba. Se sentía dividido entre lo que podía explicar y lo que necesitaba simplemente aceptar. Y, sorprendentemente, esta tensión no lo debilitaba, sino que lo hacía más humano. Comenzó a reconocer sus límites con humildad, algo que nunca había hecho antes. Esto lo acercó a los pacientes, a los colegas y principalmente a Dios. La fe comenzó a ocupar un espacio definitivo en su vida, no como sustituta de la razón, sino como fundamento. Comprendió que la ciencia explica el cómo, pero Dios revela el por qué, y cuando estas dos realidades caminan juntas, el ser humano se vuelve más completo. Este conflicto interior estaba lejos de resolverse, pero ya había producido frutos visibles. El médico se estaba convirtiendo en alguien diferente, más sensible, más atento, y consciente de que existe un propósito mayor en cada vida. Y esta transformación seguiría profundizándose, conduciéndolo a una comprensión aún más amplia sobre el verdadero significado de la fe y la sanidad. Con el corazón más abierto y menos resistente, el médico comenzó a profundizar en las palabras de Jesús. Ya no leía por curiosidad intelectual, sino por una sed interior. Cada pasaje parecía dialogar directamente con su historia. Empezó a notar algo que antes nunca había percibido. En casi todos los relatos de sanidad, Jesús destacaba la fe de quienes lo buscaban. En muchos momentos decía que la fe había sido determinante para la transformación que ocurría. Esto comenzó a provocar un cambio profundo en la manera en que el médico comprendía tanto la fe como la sanidad. Jesús nunca afirmó que la fe fuera un método, una técnica o una garantía automática de resultados. Por el contrario, mostraba que la fe era una relación viva con Dios. Al sanar a la mujer que sufría desde hacía años, Jesús no dijo que fue el toque de sus vestiduras lo que la salvó, sino la fe que brotaba de un corazón cansado pero confiado. El médico comprendió que esta fe no ignoraba el dolor, sino que se movía a pesar de él. Esta comprensión trajo una revelación importante. Comenzó a entender que muchos de sus pacientes no mejoraban solo por los medicamentos, sino porque encontraban sentido en el sufrimiento. La fe les daba una razón para luchar, perseverar y no rendirse. La Biblia enseña que la esperanza no decepciona, porque está firme en Dios. Cuando el corazón encuentra esperanza, el cuerpo responde de manera diferente. El médico reflexionó sobre cómo durante años había separado al ser humano en partes, cuerpo por un lado, mente por otro, espíritu completamente ignorado. Jesús, sin embargo, siempre trató al hombre como un todo. Al sanar, restauraba identidad, dignidad y propósito. Esta visión confrontaba profundamente la práctica médica que conocía, no para negarla, sino para ampliarla. Este bloque nos enseña una reflexión esencial. ¿Cuántas veces buscamos soluciones únicamente externas para problemas que también son espirituales? No se trata de elegir entre fe o ciencia, sino de reconocer que Dios actúa de maneras que van más allá de lo que podemos medir. La fe no obliga a Dios a actuar, pero nos posiciona para recibir lo que Él ya desea realizar. El médico empezó a comprender que la verdadera fe no exige explicaciones completas,
confía en el carácter de Dios. Así como Abraham caminó sin saber exactamente hacia dónde iba, aquel hombre estaba aprendiendo a caminar confiando, incluso sin comprenderlo todo. Y esta confianza producía una paz que jamás había experimentado. La lección se volvía cada vez más clara. La fe no era un detalle en la vida de los pacientes que mejoraban más rápido, era un fundamento. No garantizaba la ausencia de sufrimiento, pero sostenía el corazón en medio de la tormenta. Jesús nunca prometió caminos fáciles, pero sí prometió estar presente, y esa presencia transforma todo. El médico entendía ahora que la mayor sanidad que había presenciado no era solo la de su esposa, sino la que ocurría dentro de él. Su corazón estaba siendo curado de la soberbia, de la autosuficiencia y de la incredulidad. Y esta transformación lo preparaba para la revelación final, aquella que mostraría que la fe no solo sana, sino que revela el verdadero sentido de la vida delante de Dios. Con el paso de los meses, el médico comenzó a comprender una verdad que rara vez se enseña de forma clara. No toda sanidad ocurre de la misma manera, y no todo milagro se manifiesta como esperamos. Al observar a sus pacientes, percibió algo profundo. Había personas llenas de fe que se sanaban rápidamente, otras que permanecían en tratamiento por largos periodos, y algunas que, aunque no recibían sanidad física, partían en paz. Esto lo llevó a una revelación espiritual que cambió definitivamente su visión sobre Dios. La Biblia muestra que Jesús no siempre sanó a todos físicamente. En algunos momentos eligió enseñar, confrontar, restaurar la fe o preparar el corazón para algo mayor. El médico entendió que el mayor milagro no es la ausencia de la enfermedad, sino la presencia de Dios en cualquier circunstancia. La fe no obliga a Dios a actuar de una manera específica, sino que nos alinea con su propósito, incluso cuando escapa a nuestra comprensión. Esta revelación trajo liberación. Durante años creyó que el éxito significaba resolverlo todo, salvar a todos, controlar los resultados. Ahora comprendía que su papel no era ser un salvador, sino un instrumento. Dios era el Señor de la vida. Él solo participaba en el proceso. Esto le quitó de los hombros un peso que llevaba sin darse cuenta, la carga de querer ser suficiente en todo. Este bloque es la penúltima lección y contiene una verdad poderosa. La fe no existe para evitar el sufrimiento, sino para revelar su sentido. Cuando entendemos esto, dejamos de preguntar únicamente por qué y comenzamos a preguntar ¿para qué? Muchos de los pacientes que no recibían sanidad física inmediata demostraban una fe madura, una paz que no dependía del resultado, y eso, ante los ojos de Dios, era un milagro tan grande como cualquier sanidad visible. El médico percibió que Dios estaba más interesado en transformar corazones que en simplemente corregir cuerpos. La sanidad física es temporal, pero la sanidad del alma es eterna. Jesús siempre señaló algo más grande que el alivio momentáneo. Apuntaba a la vida abundante, aquella que comienza aquí y continúa en la eternidad. Esta revelación cambió completamente la forma en que se relacionaba con los pacientes. Comenzó a ofrecer presencia, escucha y respeto, entendiendo que, incluso cuando no había sanidad, había propósito. Ya no veía la muerte como una derrota absoluta, sino como un paso, cuando se vivía en fe. Este bloque nos invita a una reflexión profunda. ¿Cuántas veces condicionamos nuestra fe al resultado que esperamos? Dios, sin embargo, nos llama a confiar en Él independientemente del desenlace. La verdadera fe no está en el milagro, sino en la relación, y cuando comprendemos esto, somos liberados del miedo, la frustración y la culpa. Esta revelación preparó al médico para el cierre de su viaje espiritual. Ahora estaba listo para entender que su historia no era solo sobre sanidad, sino sobre llamado, testimonio y transformación. Y esta comprensión lo condujo a un nuevo comienzo que se revelará en la conclusión de esta historia. Si has llegado hasta aquí, hasta este último momento de este largo viaje espiritual, quiero felicitarte de todo corazón.
Pocas personas permanecen hasta el final de un mensaje tan profundo, tan extenso y lleno de significado. Llegar hasta aquí revela algo muy especial sobre ti. Revela un corazón sensible a la voz de Dios, dispuesto a escuchar, reflexionar y crecer espiritualmente. No fue casualidad que hayas acompañado esta historia hasta el final. Existe un mensaje específico que el Señor quería entregarte hoy. La historia del médico que vio la fe sanar no habla solo de un hombre que cambió su manera de ver la medicina, habla de todos nosotros. Habla de las veces en que confiamos únicamente en lo que podemos controlar, de las ocasiones en que creemos que nuestra fuerza, nuestra lógica o nuestra experiencia son suficientes, hasta que la vida nos presenta una situación que desmantela todas las certezas y nos invita a mirar hacia el alto. A lo largo de esta historia, aprendemos que Dios no se revela únicamente en los grandes milagros visibles, sino también en los procesos silenciosos. Él actúa en el tiempo adecuado, de la manera correcta, incluso cuando no lo comprendemos. La sanidad de la esposa del médico fue extraordinaria, pero la transformación de su corazón fue aún mayor, porque Dios no desea solo aliviar el dolor del cuerpo, sino restaurar el alma, renovar la mente y guiar a cada uno de nosotros a una relación verdadera con Él. Tal vez estés esperando un milagro específico, tal vez estés orando por una sanidad, una respuesta, un cambio que parece imposible. Hoy Dios te recuerda que Él sigue en control. La fe no es garantía de que todo suceda como queremos, pero sí es la certeza de que no caminamos solos. Y esa certeza sostiene, fortalece y renueva. Ahora quiero invitarte a hacer un gesto simple, pero muy poderoso. Escribe en los comentarios una frase que represente tu fe hoy. Puede ser algo como, yo confío en Dios, mi fe permanece firme, o Dios está al control de mi vida. Al hacerlo, no solo declaras tu fe, sino que fortaleces la fe de otras personas que también están atravesando luchas similares. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje, tal vez un familiar, un amigo, alguien que esté enfrentando una enfermedad, una pérdida o una crisis de fe. Compartir es una forma de difundir luz, esperanza y amor. Puede ser instrumento de Dios en la vida de alguien, tal y como este médico llegó a serlo. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Al suscribirte, nos ayudas a continuar llevando historias bíblicas, reflexiones profundas y mensajes de fe a más personas. Aquí cada video se prepara con oración, dedicación y cariño para fortalecer tu espíritu y acercarte a Dios. Ahora te invito a permanecer unos instantes en silencio. Respira profundo. Piensa en aquello que más tocó tu corazón en esta historia. Entrégalo a Dios en oración silenciosa. Permite que la paz del Señor inunde tu mente y tu corazón. Mientras la música de fondo suena suavemente, deja que Dios hable contigo. Que esta historia no termine aquí, sino que continúe resonando dentro de ti. Que tu fe se fortalezca, tu esperanza se renueve y tu corazón esté lleno de la certeza de que Dios sigue sanando, restaurando y transformando vidas. Que salgas de este video diferente a como entraste, más confiado, más sensible y más cerca del Padre. Que Dios te bendiga poderosamente. Amén.